Hoy es 16 de octubre de 2025 y quiero hablar de dos cosas, pero particularmente centradas en una figura. Lo primero que quiero comentar, y la verdad, bien por encima y sin el afán de arrogarme un conocimiento sobre música clásica tan profunda, pero sí entendiendo que esta obra, la novena sinfonía de Beethoven, es una demostración de rebeldía. Porque acá hay música que justamente interpela directamente al director o directora de orquesta. Acá hay música que se burla de sí misma, hay música que se contrasta consigo misma. Eh, Cuando se propone un camino, lo cuestiona y piensa otro modelo. Y cuando llegan ahí, ven que no es la solución y buscan otra fórmula. Eso está explicado en gran parte eh, musicalmente, con cierta sátira, con cierta ironía, pero también con un propósito muy directo de decir, bueno, vamos, hagamos algo. Esto tiene que avanzar, tiene que funcionar, y esta forma no está llegando a algo concreto. Y entonces siempre está interpelándose, siempre está molestando, buscando esa novedad, esa frescura, ese algo. Eh, y en definitiva, esta obra, que además se divide en cuatro movimientos, los más famosos son el segundo movimiento y el cuarto, que es este último, además, donde está contenido el conocido himno de la alegría, decanta o concluye justamente en eso, en música sublime, música que habla de valores universales y que a su vez se traducen en la belleza, en la cultura, en la intelectualidad, en la unidad, en la equidad, en la hermandad. Y son valores que se rescatan de esta obra a modo, podríamos decir, históricos, en términos incluso políticos, pero sociales, culturales, y también una cuestión incluso personal y artística, por cierto, del propio Beethoven, ¿sí? Que esta grabación en particular, dirigida por George Solti, el director, y además con la Chicago Symphony Orchestra, la CSO, eh, muestra eso. Pero hay un nombre que de alguna manera buscó exactamente los mismos valores en su vida, y que es Jorge Peña Gen, músico y director de orquesta chileno de la ciudad de La Serena, y que siempre buscó crear una orquesta sinfónica. Inicialmente lo hizo congregando a músicos de distintos lugares, actores de la sociedad civil e incluso militar, porque en algún minuto, cuando necesitó bronce, necesitó vientos, los fue a buscar a un regimiento, si mal no recuerdo, de Arica. O sea, siempre preocupado de justamente poder aunar, unir personas para poder hacer música, democratizar la cultura, expandir también una cuestión que puede parecer fome, desconocida, compleja a ratos, como la música clásica, pero hacerla masiva. Y por otro lado, también entender que ese propósito de unidad puede llegar a eso, puede llegar a lo sublime, a la belleza, al conocimiento y demás. Después de eso, y con subvenciones estatales, estamos hablando de 1960, tiene este ideario, ¿no?, de crear una gran sinfónica del norte en Chile, que vaya desde La Serena hasta Arica, y que también pudiese, como ya lo venía haciendo, viajar por todo el país y de nuevo, presentando la música, ampliándola, entregarla, la clásica en particular, como una oferta más dentro de la ya existente oferta de eventos culturales y artísticos, pero particularmente en espacios donde además posiblemente no había tanta oferta, o de frentón no existían eventos, ¿no? Y sin embargo los acercaba además de una manera muy estratégica. Hitos o festividades como la Navidad se usaban para que los músicos dirigidos por Jorge Peña Gen interpretaran e hicieran entonces llegar esta belleza, ¿no?, al público.
Ya cuando esta subvención termina en 1963, 1964, él tiene otra idea. Ese sueño termina, pero nace otra cuestión que tiene que ver con la Orquesta Sinfónica Infantil de Chile, la primera en Latinoamérica, que como paréntesis, quizás si conocen de música clásica lo sabrán y si no se los cuento, Gustavo Dudamel, un venezolano que hoy por hoy ya ha escrito un nombre dentro de los grandes directores de la historia de la música clásica, comenzó bajo el sistema venezolano, que en el fondo lo que buscaba era justamente esto, entregar herramientas a niños y niñas, jóvenes en Venezuela, que les permitiera, ¿no?, tener un futuro o en último caso vislumbrar que existe un futuro, enseñarles música, culturizarlos, enseñarles cuestiones que tienen que ver con el trabajo en solitario, pero por cierto el trabajo en equipo, y ser en definitiva también un motor de cambio social, ¿sí? Además de que a través de ellos se pudiese de nuevo democratizar y ampliar la música clásica y la cultura en el país. El propio Gustavo Dudamel ha dicho que Jorge Peñagén fue el primero en sembrar, en dejar ahí sentada esa idea, y que después otros tomarían y que Venezuela también lo haría propio. Una cuestión que se dice por lo general en términos políticos, cuestión que, de nuevo, aquí está también muy contenida, pero se quiera o no, es en definitiva valores y objetivos que debiesen ser tan importantes como básicos, que tiene que ver de nuevo con la democratización de la música clásica, la culturización de una sociedad y además utilizar esto como excusa para la movilidad social, el cambio social en un grupo específico, en este caso niños y niñas. Es exactamente lo que pensó, lo que soñó Jorge Peñagén, que un 16 de octubre de 1973, ya con la dictadura militar acá en Chile andando, se termina porque el régimen acá en Chile, y no lo voy a decir por cuestiones de algoritmo y de censuras y otras cosas, pero la dictadura hizo con él lo que sabemos, hizo con tantas otras miles de víctimas. Y de alguna manera se cree que dejó sin avance un sueño que posiblemente sea cierto para nuestro país, para Chile, pero que en experiencias como uruguayas o como la venezolana, y ya digo, Gustavo Dudamel, al margen de que fue músico y director de orquesta, no un niño que aprendiera bajo ese sistema, pero sí un catalizador importante para ese desarrollo y que hoy por hoy entonces también sea un director afamado internacional. De hecho, llegó a grabar discos con la Sinfónica Juvenil, si mal no recuerdo, para la Deutsche Grammophon, la discográfica de música clásica por excelencia en la historia de la música. Reconoce en Jorge Peñagén la importancia también para perseguir esas metas. Y entonces de ahí la importancia, me parece, de recordar una figura que con humildad yo también hoy por hoy la tomo como un recordatorio, no solo una cuestión política, que también, pero si quieren una cuestión, como siempre en este canal, cultural y musical principalmente, para impulsarles a que evidentemente quizás no van a ir al trabajo, ¿no? O tampoco van a hacer una fiesta cantando estas líneas del himno de la alegría, eh, pero sin lugar a dudas, muy posiblemente alguna hora de su día, de la semana, del año, van a poder encontrar en la música clásica algo que les interpele tanto como la cultura debiese interpelar a una sociedad en su conjunto. Al punto que incluso, lamentablemente, pero incluso, eso determinara entregar la vida por eso como lo hizo Jorge Peña Gen. Porque si no nos permitimos entender que la cultura, la música, es parte de eso, realmente yo creo que poco queda, digamos, de intención humanitaria en lo que nosotros queramos desarrollar. La música clásica
así como tan elegante, compleja, docta, como siempre se le pretende mostrar, es en definitiva la construcción de experiencias personales, intenciones artísticas, momentos históricos, sociales específicos en los que un compositor o una compositora, pero hablando de los clásicos, por lo general se habla siempre de hombres, quiso entregar. Y en muchos casos, si lo vemos de esta manera, siendo la música clásica y la interpretación de una cámara, una camerata o una orquesta sinfónica, la vemos como las primeras bandas de música, ¿no? Como hoy conocemos una banda de rock, por poner un ejemplo. Bueno, fueron los primeros, las primeras que hicieron o que expresaron esa forma de presentación en vivo y después de grabación. Con lo cual hay en muchas obras y también incluso en muchas interpretaciones, aunque muy estudiadas y al dedillo y qué sé yo, hay una suerte de cuestión iniciática, muy ingenua, en la que uno puede encontrar obras que son realmente entretenidas, que tienen un trasfondo muy pedestre, muy cotidiano, y claro, porque hoy la música a nosotros nos parece también más compleja porque la sociedad y la música y la tecnología y todo ha avanzado tanto al punto que hay obras que nos pueden hablar de un momento del día, un episodio que alguien vivió y eso está representado en una obra tan magnífica que posiblemente no nos vamos a ver enterados si no nos interiorizamos en eso. Porque además, muy posiblemente en términos musicales, y es más directo, es más inmediato el impacto, e incluso en la búsqueda que uno puede hacer en internet, de información y demás, mucho más fácil buscar de Taylor Swift y sus distintas eras para entender qué nos dice en tal o cual canción o en tal o cual disco, que buscar específicamente qué es lo que quiso decir Beethoven, ¿no? Con su novena sinfonía y por qué el primer movimiento comienza como si los instrumentos estuvieran afinando y de pronto comienza la música. Y de eso se trata, que entender esas pequeñas cositas nos hace entender que ese proceso musical quiere decir algo y que en la construcción de esta obra, por ejemplo, así como de tantas otras, nos habla de un algo y nos quiere transmitir una rebeldía que me parece en los tiempos de hoy es importante rescatar, es importante resaltar y qué mejor que esto se haga a través, como este canal siempre busca, sea de la música, a través de la música, e insisto, recordando humildemente la figura del músico y director de orquesta chileno oriundo de La Serena, Jorge Peñajén, que un día como hoy, pero de 1973, este video lo estoy grabando un 16 de octubre y así quiero que quede especificado, un día como hoy, pero de 1973, la dictadura militar hizo de nuevo, lo voy a decir de esta manera, lo que hizo lamentablemente con tantas miles de víctimas aquí en Chile. Por memoria, por verdad, por justicia y por más música y cultura también, no lo olviden, disfruten, que estén muy bien, pero que siempre cualquier cosa sea con música. Nos vemos.